Nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio Regina Sevilla. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Y como siempre vamos a hablar de temas muy interesantes, en esta ocasión del euroescepticismo en la Unión Europea. Es un gusto, Regina, que estés Muchas con nosotros y que nos hables precisamente sobre este importante tema. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me gustaría empezar explicando qué es el euroescepticismo. Lo entendemos como un movimiento político y social que se basa en el rechazo hacia la Unión Europea. Hoy en día vemos que en diferentes países miembros se ha comenzado a tener desconfianza en las instituciones de la Unión Europea, además de un rechazo hacia los valores fundamentales que están establecidos en la legislación de este bloque. Asimismo, actualmente vemos que diferentes países han comenzado a querer proteger su identidad nacional, así como trabajar para conseguir sus intereses nacionales, dejando de lado un poco los compromisos que adquirieron al ingresar a este bloque. Esto es importante señalar que el fortalecimiento del euroescepticismo va muy de la mano con el auge que están experimentando los partidos de extrema derecha en toda Europa, así como con una creciente pérdida de confianza hacia la Unión Europea en general. Y quería decir que el Brexit, pues diríamos que es la máxima expresión del euroescepticismo, ¿no? Correcto. Bueno, era algo que ya se venía viendo. En las distintas partes de Europa, este fortalecimiento de la extrema derecha y del euroescepticismo puede verse reflejado de distintas maneras y tiene distintas causas. Por ejemplo, en el Reino Unido, más bien fue por este rechazo hacia a la crisis económica que se estaba viviendo y también al rescate de los países europeos. Asimismo, surge un gran miedo hacia la migración, hacia el terrorismo, que es lo que podemos ver generalmente pues, en todos los países, especialmente en los países de Europa del Este. Claro. Por otra parte, en los países nórdicos tenemos más marcado ese deseo de conservar su identidad nacional y proteger como tal sus tradiciones, sus costumbres. Hablabas de Europa del Este, pero me gustaría que fueras más precisa. ¿Qué otros países tienen este problema precisamente de euroescepticismo y pues cuáles son los que se podrían acercar más a la tendencia de lo que fue Gran Bretaña, en un momento buscar abandonar la eurozona y en este contexto además de elecciones presidenciales, bueno, de cambio de canciller en Alemania este mes? Correcto. Mira, pues como dices, en unos países donde se ve más fuerte esta tendencia es en los países de Europa del Este, como comentaba hace un momento, especialmente en los miembros del Grupo Visegrad. Este grupo está integrado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Y bueno, en Hungría y Polonia se ha visto claramente esta tendencia hacia la extrema derecha. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán, quien está en el poder desde 2010, ha comenzado a realizar una serie de reformas en la Constitución que han alarmado a toda la Unión Europea, incluso a nivel internacional, porque tienen una clara tendencia hacia el racismo, la xenofobia y bueno, el conservadurismo. Esto pues lo vemos reflejado especialmente en la migración. Como saben, Hungría siempre ha rechazado estas cuotas de refugiados que son establecidas por la Unión Europea. Y bueno, recientemente, el 2 de octubre, el primer ministro organizó un referéndum en contra de esta llegada, exactamente, y se les planteaba la pregunta a los ciudadanos de si estaban de acuerdo que la Unión Europea decidiera, sin tomar en cuenta la consideración del propio Parlamento húngaro, de recibir a migrantes en su territorio. Este referéndum, bueno, no fue válido porque no contó con la participación del porcentaje necesario. Sin embargo, Viktor Orbán dijo que había sido exitoso, ya que el 98% del porcentaje de las personas que fueron a votar votaron en contra de esta llegada de refugiados. Regina, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué ocurrió en el caso de Europa para que toda esa globalización, toda esa integración, todo lo que se había logrado, de pronto tuviera una voltereta, ¿no? Sí. Que lleva al euroescepticismo? Desde el punto de vista de ustedes como analistas,
¿Esto cómo nos afecta, por ejemplo, a México, a América Latina? Porque alguna connotación debe tener para países como el nuestro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, todos hemos visto a la Unión Europea como un ejemplo, ¿no?, de esta integración, de esta unidad. Ahora, con el fortalecimiento del euroescepticismo, cada vez se ve más fragmentado. Este es un gran golpe para la Unión Europea porque cada vez más países lo desafían. Entonces, se afectan valores como la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, y esto afecta a Latinoamérica, afecta a México, especialmente ahora con la llegada de Donald Trump al poder, que estos países de Europa del Este han apoyado y han dicho que se alegran porque Donald Trump haya ganado las elecciones, porque consideran que es una defensa y que gracias a él continúa la democracia en este país, lo cual, pues bueno, vemos que no es totalmente cierto, no es cierto. Ahora, del otro lado de la moneda, precisamente, ¿quiénes son los países que contrarrestan precisamente este euroescepticismo? Pues mira, ahorita tenemos a Francia. De hecho, el presidente recientemente hizo una gira. Él buscaba promover, es pro-Europa, entonces buscan promover estos valores, y de la gira excluyó a Polonia y a Hungría, porque él se da cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo y buscan la unidad. Igual en el Parlamento Europeo, bueno, las instituciones, la Comisión, el Consejo Europeo, quieren seguir fortaleciendo esto y recuperar la confianza en sus ciudadanos, quien cada vez, bueno, sienten más temor hacia el rumbo que pueda seguir. Claro. Pues muy interesante este tema, seguramente dará mucho de qué hablar porque se mueven los hilos de la política europea, de las relaciones internacionales, y un esfuerzo que han, como dices, generado gran admiración, pues ahora se ha visto un poco revertido y genera mucha, precisamente esto, ¿no?, euroescepticismo. Sí, además hay que decir que Europa siempre ha sido como el ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Desde la historia de la humanidad sobre el desarrollo, los avances, y pues sí, esto está afectando, como tú bien señalas, ¿no? Sí, claro. Por lo pronto el ánimo que pueden tener las naciones hacia una mayor integración. De hecho, y bueno, ya tenemos próximamente elecciones en Alemania, en Hungría también vienen elecciones legislativas. Claro. Y esto es aprovechado por varios países y gobiernos que están en contra de la Unión Europea para fortalecer su discurso radical y empezar a atraer a todos esos electores de los partidos de extrema derecha y poder continuar en el poder en 2018. Y datos interesantes, mencionó hace rato a República Checa. Ayer el Banco Mundial daba un informe de que la República Checa es el país con menos desempleo de toda Europa. Entonces empiezan a generarse ese tipo de comparativos, ¿no? Sí. En fin, muy interesante. Muchísimas gracias. Regina Sevilla, investigadora del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Es tu primera ocasión, lo hiciste muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias.